y deseo de todo mi corazón que sea de bendición para ustedes. Le decía yo el otro día a la iglesia que dentro de nuestro tiempo, pues nosotros tenemos también trabajo y trabajamos y todo eso, pero siempre dentro de nuestro tiempo nosotros acomodamos nuestro tiempo para poder compartir un mensaje, y el deseo de nosotros es que ese mensaje sea el mejor mensaje de nuestra vida. ¿Por qué el mejor mensaje de nuestra vida? Porque no sabemos si el día de mañana ya no estemos aquí, pero decimos, tal vez sea el último mensaje. Señor, pues que sea el mejor mensaje para que el que está escuchando se alimente, crezca en ellos una fe y una esperanza. Amén, hermanos. Ok, bueno, esta tarde, hermanos, voy a ser sincero, este mensaje va un poquito más para el pueblo de Dios, para aquellos que ya estamos más crecidos en el Señor, pero obviamente pues el mensaje de la palabra de Dios para todos, ¿verdad? Pero a lo mejor lo vamos a entender un poquito más los que ya estamos en Cristo Jesús. Amén. Yo me estaba fijando mucho, hermanos, nosotros y el mundo hoy en la actualidad necesitamos un poquito más de empatía. ¿Qué es empatía? Yo me di al tiempo para investigar un poquito qué significa empatía. Empatía es un don, hermanos, o la capacidad de poder nosotros ponernos en el lugar de alguien más, de poder comprender el sufrimiento y el dolor de alguien más o la necesidad de alguien más. Amén. Me pongo yo a pensar, hermanos, si nosotros no tuviéramos un poquito de empatía, no estuviéramos en este lugar, pero hemos comprendido un poquito en su sufrimiento, en su dolor, o en lo que han, porque no solamente sufrimos nosotros los adictos, sino ocasionamos sufrimiento y dolor a los que nos aman, a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas veces ellos pierden la esperanza, pierden la fe en ustedes, pierden la confianza, ¿verdad? Se desaniman, se entristecen y todo eso. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de la empatía, hermanos. Si usted se fija, nuestro Señor Jesús, si algo lo identificaba a Él, es que Él estaba dispuesto a comprender los demás corazones. Y no solo eso, Él no lo demostró poniéndose por nosotros, tomando el lugar de nosotros los pecadores. Él tuvo empatía por nosotros, Él tuvo compasión. Si se fija, dice la palabra de Dios que Jesús, mirando las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús miró las multitudes y Jesús sabía perfectamente que esas multitudes eran pecadores. Mas sin embargo Jesús pudo haber dicho, pues si ahí está la ley y no la han cumplido, ahí está la ley, no la leen, no la estudian, no la practican. Pero Jesús no se puso en ese plan, Jesús no se puso con esa mentalidad, sino Jesús tenía en su corazón empatía. ¿Y sabe qué? Jesús se dolía por las multitudes, Jesús se dolía por el pecador, Jesús sufría por nosotros, Jesús sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos lo demostró, hermanos, mostrándonos su valentía, su amor, su fidelidad, yendo a la cruz del Calvario, porque Él tuvo la oportunidad de decir, no voy. No muero por ellos, mas sin embargo en su infinito amor y en esa empatía que tuvo por nosotros, se puso por nosotros. Dice que Él tomó el lugar de los ladrones, de un ladrón. Amén. Entonces, qué importante, Él es el mejor ejemplo de la empatía, de lo que nosotros necesitamos como creyentes. Él nos puso ejemplo a nosotros. Entonces yo me puse a pensar, hoy en la actualidad, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, quien comparte las buenas nuevas de Dios, necesitamos más empatía. ¿Sí me entiende? Dolernos más del que sufre. Porque a veces es difícil. Yo sé que por cansancio. Yo sé que porque en veces ya hemos predicado mucho o ya le he hablado mucho y en veces llega un tipo de sentimiento de cansancio, de falta de empatía sobre alguna persona porque dicen, pues si ya le prediqué mucho, ya que se vaya al infierno si no quiere entender, ¿verdad? Y nos falta empatía, nos falta ese amor, esa paciencia, amén. Y se lo digo por mi persona. Se lo digo por mi persona porque de pronto me he cansado. De pronto me he cansado de predicar, de compartir a un familiar, a un primo, a un hermano, a alguien. Y en veces me he cansado y digo, bueno, pues ¿dónde está esa empatía? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está ese ejemplo que Jesús nos dejó? Bueno, vamos a leer un poquito nosotros. Aquí hay un ejemplo donde Jesús tuvo misericordia de una persona. Vamos a leer el libro de Lucas. Vamos a estar leyendo en Lucas, en el capítulo 18, capítulo 18 y el versículo 35 hasta el 43. Y en lo que ustedes lo buscan, yo voy a hacer una oración para iniciar con este mensaje. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias. Gracias porque eres tú quien nos trajiste hasta este lugar. Gracias porque tú nos mostraste primero que nada el amor y tu fidelidad. Ayúdanos pues a nosotros como tu pueblo, como administrador de tu palabra, a tener esa empatía y ese amor por los demás. No permita, Señor, que nuestro cansancio o que nos llenemos de egoísmo, Señor, y no seamos participantes
del amor y de la gracia que tú derramaste sobre tu pueblo, sino al contrario, que llevemos ese mensaje, como dijo el apóstol Pablo, el mensaje de la reconciliación a cada uno de los que no te conocen. Gracias, Señor, porque tú fuiste el primer ejemplo poniéndote por nosotros en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, sufriendo por nosotros. Gracias te damos por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer esta historia, hermanos. Dice la palabra de Dios: y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y dice en el 36, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y dice en el 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Dice en el 38, entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice en el 39, y los que iban delante le reprendieron para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí está el 39, vamos a parar un poquito y vamos a hacer un énfasis. Fíjese cómo él clamaba, y los que iban con Jesús o que iban tras de Jesús o los que seguían a Jesús, en lugar de tener empatía del pobre ciego, lo callaron. En lugar de decir, bueno, él no mira, él no sabe dónde se encuentra Jesús, vamos a arrimarlos y vamos a llevarlo a los pies de Cristo. ¿Sí me entiende? Vamos a llevarlo a los pies de Cristo. Hermanos, ustedes muchas veces no conocen el camino. Ustedes muchas veces no conocen una relación con Dios. Ustedes muchas veces, hermanos, no conocen la misericordia y la gracia de Dios. Pero yo la conozco. Y si yo los miro clamando y en lugar de decirles que se acerquen a Dios, les digo, no, ya cállense, hombre, no estén ahí de hipócritas, un ejemplo. ¿Verdad? No, mi deber es llevarlos a los pies de Cristo. Tener empatía. ¿Sí me entiende? Sufrir por su sufrimiento. Sentir su dolor o su desesperación de aquellos que verdaderamente quieren buscar a Jesús. Amén. Pero ¿qué está pasando? El pueblo de Dios tendríamos que tener esa empatía y tener nosotros el anhelo de llevar a las personas a los pies de Cristo. Así sea el más perdido. Así sea el más perdido. Tener nosotros en nuestro corazón el deseo de que se arrepienta y que no nos cansemos. Pero sabe que desafortunadamente somos seres humanos y en veces nuestra fe falta. En veces nuestra fe decae por una decepción, por un desánimo, porque ya te criticaron mucho y queremos echarnos para atrás, queremos rendirnos y ya no queremos predicar esa palabra que tiene poder. Fíjese este ciego, hermanos, cuando miró las multitudes, preguntó, pues, ¿qué sucede? Y le dijeron, ahí va pasando el Cristo el Nazareno, Jesús el Nazareno. Y él ya había escuchado de Jesús, de su poder, de su amor, de su gracia. Y clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y luego de repente se levantaron los que le seguían y, ay, espérate, cállate. Lo reprendieron. En vez de levantarlo, porque era una persona ciega que no miraba. Así nosotros, hermanos, cuando una persona está sin Cristo y sin Jesús, están ciegos y sin esperanza, dice la palabra de Dios. Nosotros que conocemos la palabra y el poder de Dios para transformar, para libertar, para dar una vida nueva, para dar esperanza a nuestras vidas. Y sabe que cuando Dios llega al corazón de una persona, no solo restaura ese corazón, Dios restaura ese hogar, ese matrimonio, esa familia. Es más, Dios restaura esa comunidad, esa cuadra. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros tenemos que preocupar. Bueno, queremos un mejor país, queremos un mejor estado, queremos una mejor comunidad. Prediquemos el evangelio, llevemos a Jesús, llevemos a las personas a los pies de Cristo. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? 39, ¿ah? Dice, y los que iban delante de él le reprendieran para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice en el 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, Señor, que reciba la vista. Y fíjese qué le dijo Jesús. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Cuando una persona va a los pies de Cristo, siempre va por su necesidad física. Pero lo primero que Dios le regala es la salvación de su alma. Nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios cuando estamos destruidos, cuando estamos desahuciados de una enfermedad, cuando nuestro hogar se destruyó, cuando nuestra economía se destruyó. Y nos acercamos a Dios por esa enfermedad física, sin darnos cuenta que Dios nos ama tanto que lo primero que nos va a regalar es su salvación. Fíjese, Jesús le dijo a esta persona ciega, le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado.
Y le dijo, recibe tu sanidad también. Amén. Fíjese qué importante, hermanos. Pero fíjese cómo nosotros como pueblo de Dios tenemos una gran tarea y un gran compromiso. Pero necesitamos nosotros dejar de ser egoístas y dejar de estar pensando tanto en nosotros, en nuestro dolor, en que ya me criticaron, en que ya la gente se burla de mí y me dicen aleluya y me dicen aquello. Tenemos que dejar a un lado nuestro pensamiento, cautivarlo en el pensamiento de Dios, para que podamos ser activos y productivos en el Evangelio de Cristo. Para que no seamos aquellos, hermanos, que seamos de tropiezo y seamos de bendición para los demás. Para que no seamos aquellos que detienen como detenían al ciego, como lo reprendían, sino al contrario, que seamos aquellos que lo empujamos a que vayan a los pies de Cristo. ¿Se acuerda usted, hermanos, cuando unas personas, unos amigos tenían un amigo paralítico? ¿Qué hicieron? Lo movieron de su lugar porque él no se podía mover y Jesús estaba en una casa. Era mucha la multitud que no podían entrar. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se subieron al techo, rompieron el techo, abrieron un boquete y metieron a su amigo a los pies de Cristo. O sea, tuvieron que hacer cosas que les costó trabajo, tiempo. ¿Sí me entiende? Y la fe la tenían. ¿Por qué? Porque confiaban que Jesús podría hacer algo por ese paralítico. Ese es el ejemplo que Jesús nos pone a nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia. Que seamos nosotros movidos por la fe, que nuestra fe sea tan grande. Fíjese bien, que nuestra fe sea tan grande, que nuestras limitaciones no nos limiten a poder aportar, a poder ayudar, a poder llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Usted no sabe cuántas veces he salido bien cansado del trabajo, los viernes, y lo que el diablo ataca más cuando quieres tú servirle. Bien cansado, bien asoleado, con problemas también. Yo tengo problemas, con situaciones difíciles, con pensamientos, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Y muchas veces me alcanza muy poquito el pensamiento para decir, hoy es viernes, nomás que me recuerdan desde muy temprano que es viernes. Tenemos un grupo donde los muchachos lo digo, hoy es viernes, y ánimo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros pensamos en nosotros. Y nos llenamos de egoísmo y decimos, pues ¿qué voy a hacer allá, hombre? Ya tenemos 7 años o 6 años. Pero en ese momento viene Dios y nos dice, mira, tienes que tener fe y empatía por los demás. Ponte en su lugar, ponte en sus zapatos. Dice que la empatía, hermanos, es la habilidad o el don de poder nosotros ponernos en la condición del otro. Tomar yo el lugar de aquel otro que está sufriendo. Ponerme en esa banca yo para entender por lo que ustedes están pasando. Y no solo ustedes, sino todo el mundo está sufriendo allá afuera. Pues ahorita me refiero aquí en el centro, ¿verdad? Porque aquí estamos. Pero poder estar en el lugar de los que están sufriendo allá afuera. Que nos dolamos. Que si es posible llorar con el que llora, que lloremos, como dice la palabra. Y que si es posible reír con el que ríe, que riamos también con el que se ríe. Amén. O sea, que nos gocemos con el que se goza, pero que también lloremos con el que llora. O sea, que tengamos la compasión. Hermanos, Jesús fue el primer ejemplo de compasión y de empatía sobre la humanidad, sobre todo el mundo entero. Jesús sufrió por nosotros. Jesús, hermanos, llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario y todos nuestros pecados cayeron sobre él. Dice, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, qué importante es entender lo que Jesús hizo, que fue el primer ejemplo para la iglesia, hermanos. Y no solo para la iglesia, para toda la humanidad entera. Pero lo que voy es que la iglesia lo sabe, que Jesús lo hizo así. Y la humanidad en veces no lo sabe, pero nosotros la iglesia sabemos cómo lo hace Jesús. Entendemos cómo quiere Jesús que lo hagamos y nos lo puso por práctica. Él fue el primero que lo practicó, la empatía, ponerse en el lugar de los demás. Nos cuesta mucho trabajo, no es tan sencillo. Y para mí predicarlo es fácil, pero hacerlo se ha vuelto en veces un problema, le soy sincero. En veces se ha vuelto un problema, en veces se ha vuelto difícil. Pero cuando viene el poder de Dios, su gracia, su misericordia, cuando entiendo el favor de las muchas cosas que Dios ha hecho, que Jesús ha hecho por mí, por mi familia, por mi hogar, en ese momento entiendo y digo, Señor, gracias porque tú te has puesto en mi lugar, porque tú me has librado, porque tú me has guardado en muchas cosas. Amén. Le voy a leer una última historia, hermanos. Una última historia está también aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el capítulo 10. Capítulo 10. Y el versículo 25. Capítulo 10, versículo 25. Amén. Le voy a leer esta historia. Vamos a entrar. Esta historia está muy bonita, muy interesante. Fíjese cómo dice aquí. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo:
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna? Voy a volverlo a leer. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaremos la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Amén. ¿Cómo lo lees tú? Gloria a Dios. Y fíjese lo que le dice aquí. Aquí él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Este es un mandamiento de Dios y es el principal. Es uno de los más importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque si tenemos la capacidad de nosotros hacer este mandamiento, cumplimos toda la ley. Ya no hay necesidad de hacer algo más, amén. Y es muy importante, por eso le refirió eso. Y dice en el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Fíjese lo que dice en el 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, como que se hizo tontito, vamos a decirlo de esta manera, se hizo al loco. ¿Quién es mi prójimo? Dice, ¿y quién es mi prójimo? Y le respondió Jesús en el 30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Dice el 31, y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Amén. Vamos a poner este ejemplo. Un sacerdote o un pastor, vamos a decirlo así. Ahí va el pastor Rodolfo, por ejemplo. Y ahí está tirado el hermano Franz. Lo asaltaron, lo golpearon. Y el hermano Franz, mira, ahí viene un sacerdote o ahí viene un pastor. Lo primero que piensa él me va a ayudar. Porque él predica la palabra. Porque él conoce la bondad. Y él conoce el amor y el poder de Dios. Amén. Estoy seguro que él me va a ayudar porque en ese lugar está lleno de personas buenas. Amén. Y luego que va pasando el pastor o el sacerdote y como si nada. ¿Sabe qué faltó allí? Empatía. Sufrir por el que sufría. Preocuparse un poquito por el dolor del que estaba caído, el que estaba derrumbado, el que estaba, pues sin nada, lo habían asaltado, lo habían golpeado. Pero esta persona se pasó de largo. No le importó. Ignoró a la persona que sufría, ignoró a la persona que estaba batallando, que estaba, no sé, herido y despojado de sus pertenencias. Amén. Gloria a Dios. Primero, vamos a seguir con el segundo. Dice el 32. Y asimismo, un levita, yendo cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Que dijo, ahí vienen los de la alabanza. Ahí vienen los del coro, un ejemplo también, ¿verdad? Ahí vienen los de la alabanza. Ahí vienen los del coro, dijo el que estaba ahí sufriendo. Estos nos van a echar la mano porque ahí están cantando cantos y himnos bien bonitos, alabanzas, cantos de júbilo, yo qué sé, ¿verdad? Como es costumbre en las iglesias cristianas. Y este hombre herido, hermanos, despojado, sin un 5, lo habían asaltado, golpeado. Pues mira venir a los de la alabanza, mira venir a Levita. Y dice, él me va a ayudar. Esta persona estoy seguro que me va a echar la mano y me va a levantar de esta condición donde me encuentro. Amén. Dice aquí. Y acercándose viendo sus heridas, dice en el 32. Y así mismo levita, ¿verdad? Dice, llegando de cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, y dice en el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viendo fue movido a misericordia. Pero el problema es que cuando el que estaba ahí destruido, hermanos, herido, asaltado, cuando miró al samaritano, ¿sabe cuál fue su pensamiento? No, la palabra no lo dice, pero yo le voy a decir. Estaba ahí él ya asaltado, destruido, herido, agonizando, enfermo, yo qué sé. Y cuando miró venir al samaritano, dijo, híjole, ahí viene un malandro. No, en serio. Si el sacerdote, si el pastor, si el levita no me ayudó, este viene a matarme. Este va a terminar de destruir mi vida. Pero se quedó sorprendido porque fíjese. Pero un samaritano que iba en aquel camino vino de cerca de él y viéndole le fue movido en misericordia. Él tuvo misericordia.
Él tuvo misericordia, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Movernos en la misericordia de Dios. Tener compasión, no solamente que nuestro estilo de vida sea movido en compasión. Y yo entiendo, hermanos, por eso le expliqué ahorita que nos cansamos, que en veces nuestra fe baja, que en veces nuestra propia necesidad no nos deja ver la necesidad de los demás. Pero yo creo que no somos personas tan llenas de problemas para que no podamos nosotros tener misericordia de alguien. Le voy a ser bien sincero. ¿Sabe por qué compartí de esto? Porque no hace muchos días yo pasé para la tienda y me pidieron Corima. Y ¿sabe cómo pensé? Como pasó el sacerdote, como pasó el David, así pasé yo y dije, no, pues su papá, ¿por qué no se pone a trabajar? Esa no es mi responsabilidad ni mi compromiso, pues que su papá que le dé a estos niños, pues yo tengo que ayudarle a mi mamá, yo tengo que ayudarle a mi familia y tengo muchos pendientes y quiero arreglar mi casa, quiero terminar la barda, quiero esto. ¿Sí me entiende? O sea, me llené de egoísmo y dejé la empatía hacia un lado. Y entré y me metí para adentro, pero en ese momento pensé y dije, pues realmente estoy reaccionando como escribe la palabra de Dios al sacerdote y al levita. Realmente la misericordia y el amor, no estoy siendo movido por la misericordia y el amor. Y le voy a decir algo, hermanos. Esto no va a base a un sentimiento o a una emoción. Esto tiene que ser una doctrina de nuestras vidas como creyentes. Porque es lo que reflejó Jesús. Jesús no se movió por sentimientos y emociones en la cruz del Calvario cuando se puso por nosotros. Porque le voy a decir algo. Si Jesús se hubiera movido por un sentimiento que sube y baja, Jesús no hubiera ido a la cruz. ¿Sabe por qué se lo demuestro? Porque Jesús fue a orar 3 veces al Padre preguntándole si era posible no pasar por esa copa en ese momento de sentimiento y en ese momento de dolor. Pero Él dejó a un lado su dolor, Él dejó a un lado su pensamiento de preguntarle al Padre, y cuando le preguntó a la tercera vez entendió que Él tenía que estar en la cruz. Pero si en ese momento Él seguía por su sentimiento, por su emoción, Él no va a la cruz. Porque su sentimiento y su emoción, ¿sabe qué? Fue lo que le hizo preguntarle al Padre 3 veces. 3 veces le preguntó, Padre, si fuera posible, si fuera necesario no pasar por esta copa tan amarga, no ir a la cruz, no sufrir este dolor. Y le preguntó 3 veces, pero entendió que esa era su tarea, que para eso había sido llamado, o para eso había venido Él a la tierra. Amén. Hoy le digo una cosa, hermano, nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos. Y en nosotros se debe reflejar la luz, el alimento espiritual. Desafortunadamente, le vuelvo a repetir, hermanos, las condiciones que vivimos, los problemas que tenemos, en vez de apagar nuestra lámpara y nuestra fe. Y créame, hermanos, que si estoy hablando por mi vida. Porque hemos tenido tiempos difíciles y la lámpara se quiere apagar. La fe se quiere agotar y el amor y la compasión quiere terminar. Y me pongo a pensar, ¿qué te movió, Rodolfo, a servirle a Dios? ¿Qué te llevó a predicar el Evangelio? Tu amor y tu gracia, tu misericordia, lo que tú hiciste por mí. Pues no dejes que eso que yo hice por ti y que eso que te levantó y te dio el llamado muera en este instante. Sino aliméntalo. ¿Y sabe cómo se alimenta, hermanos? La empatía, pues practicándola. No hay de otra manera que nosotros aprendamos a dar amor, sino practicándolo. ¿Cómo aprendimos a tener odio? ¿Cómo aprendimos a tener rencor? ¿Cómo aprendimos a mentir? Practicando esto. Pues practicando la empatía, practicando el amor, la pasión, el ponernos en el lugar de los demás, el ponernos en el que está enfermo, hermanos. En el que está enfermo. En aquel que a lo mejor no tiene para las medicinas, o en aquel que a lo mejor tiene un familiar enfermo, su hijo, su padre, su tío, su hermano. Y ponernos en esa condición, en ese lugar. Muchas veces Dios por eso nos lleva por caminos difíciles, para que nosotros tengamos empatía y experimentemos el dolor y el sufrimiento. Fíjese, este pobre hombre, cuando miró al samaritano, pues dijo, si el pastor no se detuvo, si los de la alabanza no se detuvieron, pues este malandro menos, este viene a matarme, este va a acabar con lo poquito que me queda. Mas sin embargo se equivocó, hermanos. El buen samaritano, por eso la escritura se llama el buen samaritano, porque un samaritano, hermanos, tuvo compasión de este que estaba sufriendo.
Amén. Vamos a terminar de leer la historia, hermanos. Vamos a terminar de leerla. Dice allí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? En el 32, creo. No, el 34. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y dice el 35. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y dice aquí en el 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Jesús le mandó a que hiciera lo mismo, y Jesús hoy en la actualidad nos pide que hagamos lo mismo. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos la luz de esta tierra. Y si la sal, dice, pierde su sabor, su sazón, hermanos, va a dejar de traer chiste. Es más, desaparece la iglesia de Dios. El día que nosotros dejemos de tener esa misericordia, la iglesia de Dios desaparece. ¿Por qué? Porque aunque estemos centrados en una iglesia y todos los domingos aplastados ahí, pero si nosotros no tenemos esa compasión y no practicamos esto, esa iglesia desapareció. ¿Sí me entiende? Desapareció porque dejó de practicar lo que Jesús hizo. El primer ejemplo más grande que Jesús hizo, de ponerse en el lugar de los demás. La empatía, de practicar la empatía, de practicar el sufrimiento y el dolor entre los demás. Amén. Hace 14 años entregué mi vida a Cristo. Hace 14 años que conocí a Jesús. Y si algo me llamó la atención, regresar a la iglesia donde yo me congregaba, ¿sabe qué es? El amor que tenía para servirle a Dios. El amor que me dieron cuando yo llegué a la iglesia. ¿Sí me entiendes? La bienvenida que me dieron, el abrazo que me dieron. Amén. Por eso te di un abrazo, para que sientas que hay amor y que tienes que echarle ganas. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros practiquemos el amor y el aceptamiento y decir, bueno, Señor, estamos hechos garras, pero tú vas a hacer algo por nosotros. Amén. Tú tienes el control y el poder para sanarnos, para ayudarnos. Amén. Entonces le vuelvo a repetir, hace 14 años conocí al Señor y hace 14 años conocí lo que es practicar el amor y la empatía hacia los demás. Para mí la iglesia donde yo me conocí al Señor, para mí fue una gran iglesia porque practicaban mucho el amor. Si algo puedo yo admirar de ellos es que tenían esa pasión por servirle a Dios y por amar al prójimo. Es una iglesia muy trabajadora, muy activa, ¿verdad? Entonces sigue siendo pues una iglesia muy, muy activa. Y siempre yo dije, yo quiero trabajar en la obra de Dios. Y me acuerdo que apenas entrego mi vida a Cristo y yo empecé a predicar lo poquito que sabía, lo predicaba, lo compartía. Y el anhelo mío es que las personas conocieran a Jesús, fueran a los pies de Cristo. Amén, hermanos. Este es un mensaje corto, hermanos. Este es un mensaje corto. Pero lo hago porque nosotros necesitamos, como pueblo de Dios, aprender que las gentes que no conocen a Jesús están clamando a su manera. ¿Y sabe cuál es una manera de clamar a Dios? Cuando las personas se refugian entre el alcohol y la drogadicción, están diciendo, ya no puedo con este problema, estoy buscando una solución. Y lo están buscando de una manera incorrecta. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el pueblo de Dios no se ha dado la tarea de llevar la solución que es Cristo Jesús a sus corazones. Tal vez nosotros tenemos cierta culpabilidad de la misma adicción que hay allá afuera, no solamente los que están aquí, sino de la misma adicción que está allá afuera. Y usted me dirá, ¿pero por qué culpabilidad? Porque tendríamos que ser más responsables para predicar el evangelio y para prevenir nosotros las adicciones en el mundo. Sabemos que no tenemos el poder para hacerlo en todos lados, pero si la iglesia tomara un poquito de responsabilidad, créame, hermanos, créame que el mundo fuera diferente. Yo me pongo a ver, en nuestra iglesia somos unos 30 miembros. Si de esos 30 miembros, 25 nomás predicaran, ¿usted cree que no hubiera más personas en fe? Muchos más. Pero que se prepararan verdaderamente para conocer bien a Dios y el evangelio, para que predicaran una palabra que trajera fruto. Amén. Y si me voy contando todas las iglesias que hay nomás en toda nuestra comunidad, hay muchas iglesias y hay mucho creyente. Lo que no hay muchas veces es nomás la empatía. Tener empatía. Muchas veces tenemos miedo para que
para que alguien se congregue con nosotros, porque no, pues está tremendo, con que si nos roba algo, ¿sí me entiende? No debería ser nuestro pensamiento. Y le voy a dar un testimonio ya para terminar. Hace muchos años, no sé, a lo mejor unos 7 años, estaba cumpliendo años mi niña, y nosotros pues tenemos por tradición comprar una piñata y que quebrar la piñata el día de su cumpleaños. Fuimos y compramos una piñata y unos dulces ahí por cerca de las vías del tren en Cuauhtémoc. Y usted sabe que ahí está raza llena así de los que están vendiendo droga o de los que están polarizando y todo eso. Y cuando nosotros íbamos caminando, se acercaron ahí y empezaron ellos a ofrecerme algo, ¿verdad?, para consumir. No, le digo, gracias, así está bien. Y mi esposa y mis hijos pues sí se asustaron un poco. Cuando entramos a la dulcería me dice mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya no paso por ahí. Vaya y tráigase la troca y luego ya vienes por mí. Y por los niños, dijo, porque yo ya no vuelvo a pasar por ahí. Cuando yo me arrendé, se volvieron a venir los chavos estos, pues pensaron, no, ya viene solo, yo creo que sí va a comprarnos algo. Sino que cuando ellos se acercan, se acercan pues a ofrecerme y les digo, no, es que la verdad yo traigo algo más fuerte. Y se levantaron más de allá y se vinieron, pues ¿qué traes o qué rollo? Digo, yo traigo a Jesús, digo, y Él es mi todo y Él es mi última adicción, le digo, es lo único que necesité ya para vivir. Y se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Y empecé a predicarles. Algunos fueron y se sentaron. No, está loco. Y fueron y se sentaron. Y algunos me escucharon. Y les prediqué la palabra de Dios, el evangelio. Se dieron tiempo para escuchar. Y me fui por la troca. Y cuando llegué me dice mi esposa, ¿por qué duraste tanto? Pues ya ven cómo platico. Le digo, ¿sabes qué? Es que les prediqué a estos chavos. Le dije a los que se acercaron ahorita. Les prediqué de Jesús. Y luego te escucharon. Sí me escucharon. Y luego me dice, oye, ¿Y si aceptan a Jesús, dónde se van a congregar? Pues con nosotros, si quieren, le digo, si ellos quieren, ahí son bienvenidos con nosotros. No, y si se roban algo, ¿sí me entiende cuál es el pensamiento de ella? Entonces digo yo, no, pues que Dios los va a transformar, Dios los va a rescatar, Dios les va a dar una vida diferente, una vida nueva. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la mentalidad del ser humano muchas veces es de temor, no de compasión. Amén. Tenemos que entender que Dios puede obrar, que Dios puede hacer algo en nuestros corazones, así como lo está haciendo en el de nosotros, hermanos. Y le voy a decir como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió que estaba en un proceso, que estaba en una transformación, en una renovación. Y el apóstol Pablo declara estas palabras. No es que yo lo haya alcanzado todo. O sea, como diciendo, no es que estoy aquí porque yo alcancé todo y estoy perfecto, no. Sino que proseguimos en la meta, estamos en el camino, Dios está transformando nuestras vidas, amén. Yo no predico aquí porque digo que estoy mucho mejor que ustedes, no, sino porque estamos en el camino, estamos en la transformación, en la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, amén. Por eso compartimos, y Dios nos ha puesto a nosotros aquí, por eso tenemos que hacerlo nosotros, amén. Simplemente esa es la razón, la gracia y la misericordia de Dios es lo que nos tiene aquí, amén, hermanos. Póngase sobre sus pies, vamos a orar para despedirnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste el primer ejemplo en misericordia y que tuviste empatía por nosotros. Gracias, porque te pusiste en nuestro lugar, porque conociste nuestra condición, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras enfermedades, y fuiste a la cruz para cautivar todo eso allí, Padre poderoso. Gracias, Señor Jesús, porque eres el primer ejemplo para que la iglesia te siga, para que la iglesia camine conforme a ti. Perdónanos cuando por nuestro sufrimiento, por nuestro dolor o por nuestra necesidad nos olvidamos de compartir o de tener empatía sobre los demás. Perdónanos cuando de pronto miramos al necesitado y no extendemos nuestra mano para ayudar. Perdónanos, Señor, cuando nos equivocamos, Señor, errando, cuando nos llenamos de egoísmo y nos miramos a nosotros mismos, no pensamos en el demás. Perdónanos, Señor, porque nos llamaste a hacer la luz y a ser la sal de esta tierra. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder nosotros compartir tu evangelio con amor, con pasión. Ayúdanos a que este evangelio vaya directamente al corazón para transformar, para renovar. Ayúdanos a que tengamos sabiduría del cielo y conozcamos tu palabra para que tu palabra sea eficaz y dé fruto en los corazones. Gracias por la vida de cada uno de los internos, de cada uno de los que se encuentran en este lugar. Te pido bendición para ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.